La cerámica es una actividad ligada al hombre desde su inicio, porque solo se trabaja con tierra, con agua y se utiliza el fuego para darle la característica y la dotación de lo que significa la cerámica, que es barro modelado, torneado, trabajado y cocido. Hablemos de la talavera mexicana o poblana, que no es solamente la vajilla bonita que encuentras en la casa de tu abuela. Para darles más contexto, la talavera mexicana, poblana o simplemente talavera es una vajilla que tiene un esmalte blanco como base, pero no es blanco blanco, es más blanco marfil. Y para decorar esta vajilla se usan colores como azul cobalto, negro, amarillo, verde, malva, que es como un moradito más pálido, pero estos son los colores oficiales para la talavera. Esta historia se remonta al siglo XVI, aunque después vamos a ver que todavía se remonta mucho antes, y empieza desde las regiones de España, sobre todo de Sevilla, Génova y Talavera de la Reina, cuando estos llegan a Puebla, y ahí mezclan su esencia, la esencia de los españoles y el arte que ya conocían, con los artesanos poblanos que estaban ahí ya establecidos, y entonces ahí se genera la talavera como la conocemos hoy en día. Hasta el día de hoy, el proceso para la creación de la talavera es el mismo que los españoles nos enseñaron en el siglo XVI, como ya cuento Juan Pablo, pero los españoles lo aprendieron desde el siglo XIV a través de los árabes. Y después se inspiraron en China, que les llegaban sus porcelanas desde 1565, y de ahí también agarraron inspiración. La palabra talavera se origina del nombre de la ciudad de Talavera de la Reina en España, pero a su vez tiene orígenes árabes por la palabra talavera, que significa torre de vigilancia. El proceso de la cerámica es largo y complicado. Una primera fase en la que el protagonista es el alfarero y una segunda fase en la que el protagonista es el pintor. Este tipo de cerámica artesanal tiene su propia denominación de origen, o sea que solo se le puede llamar talavera a las losas hechas en la zona geográfica ya establecida. Aquí se encuentra la arcilla especial en la naturaleza, que es la que ocupan para justo esta cerámica, y en base a esto después tienen que moldear y se debe hornear 2 veces a altas temperaturas con plomo y estaño, como se hacía en la época virreina. En el primer horneado, el barro debe entrar crudo y se hornea a una temperatura aproximada de 900 grados. Esto permite que el barro salga poroso y pueda absorber de mejor manera los materiales que se usan posteriormente. Este primer horneado es algo complejo porque la pieza necesita estar bien seca, porque si llega a haber algo de humedad se puede llegar a romper. Es por eso que después de cada horneado, la pieza de cerámica se revisa cuidadosamente, teniendo en cuenta que no tenga ningún tipo de imperfección, ya que después los artesanos las pintan y son siempre con los colores oficiales. Y para darle más volumen se hacen 3 fases de pintado. La primera se llama aguada, la segunda aguada fuerte y la tercera y última se llama azul. La pintura y los colores de la pintura salen de los minerales. Estos minerales luego los tienen que hacer en el segundo horneado, que es a 1000 grados, para que se pigmenten y así formen la capa brillosa que ya todos conocemos. Como acabamos de decir, la talavera tiene ya mucha historia, muchas décadas de historia, pero su denominación de origen es algo más reciente. Justo el 17 de marzo de 1995, a través del Diario Oficial de la Federación, el INPI otorgó la denominación de origen a Talavera de Puebla y a su vez dijo las zonas en las que se puede dar la talavera. Estas son Atlisco, Cholula, Puebla y Tecali de Herrera. O sea, esto quiere decir que si en otra zona se hace con el mismo procedimiento, no se le puede considerar Talavera de Puebla porque no está dentro de la zona geográfica ya determinada por el INPI. Después, el 11 de septiembre de 1997, se publicó una modificación a esta declaración de protección, a esta Declaración General de Protección, donde solo la denominación sería conocida como Talavera. Más tarde, el 7 de octubre del 2003 se hizo otra modificación más, y esta incluyó al municipio de San Pablo del Monte, que queda al sur de Tlaxcala. Cualquier taller legítimo de talavera se encuentra dentro de los territorios ya mencionados y aparte de Tlaxcala. Por ejemplo, Casa La Trinidad, que es un taller con una famosa entrada que está decorada con azulejos, ya es parte de esta denominación de origen de Talavera y por ende todo lo que esté hecho ahí ya es considerado de Talavera. Pero si por ejemplo tú tienes
algo de Talavera, dice que vino de Jalisco, por ejemplo, no se le puede considerar talavera tal cual, es simplemente una mayólica o una cerámica vidriera, jamás será una talavera de verdad. Y esto se lo dejaron bien claro a Guanajuato cuando en 1997 también quisieron compartir esta denominación de origen con Puebla y con todas las regiones que tienen esta denominación. Pero el gobierno federal les dijo que no, que su barro simplemente sería llamado mayólico. Y ya, les quedó claro y así se queda. Y para evitar algo parecido pero de manera internacional, México decidió registrar la denominación de origen ante el OMPI en el 2018, para de esta manera protegerla a nivel internacional. Así, los únicos enemigos de México siempre han sido las imitaciones, sobre todo de parte del país de las imitaciones que es China, que también hacen sus propias talaveras, pero pues obviamente no se les pueden llamar talaveras. Pero gracias a todas las regulaciones que se están dando a hoy en día, ya se puede distinguir de manera más fácil entre una copia y entre una talavera original. Para las piezas de cerámica y sobre todo para las talaveras, el trabajo más importante y también el más difícil es el torneado, ya que este requiere una gran destreza y mucha habilidad por parte del alfarero. Incluso hay artesanos que creen que cuando su estado de ánimo no es el mejor, el barro no se presta para hacer buenos trabajos. Para ellos tiene que tener una capacidad muy impresionante para adelantarse a la vida del barro. O sea, tienen que aprender su ritmo y estar acompañando al barro desde que es arcilla hasta que es la pieza terminada del talavera. Y de hecho estos mismos alfareros pueden hacer 100 piezas con la misma tonalidad, con el mismo diseño, sin cambiar nada, sin necesidad de moldes o reglas, y les va a quedar igual. Para ponerle el nombre talavera a las piezas no solo se necesita que estén hechas en Puebla o al sur de Tlaxcala, también se necesita cumplir con ciertas características que veremos a continuación. Materias primas, que estas deben de ser arcillas locales, agua y vidriado alquidálico, que es a base de plomo, bien cocido en plomo. También las técnicas artesanales son un requisito importante, ya que se necesita que el moldeado de las piezas sea a mano o en torno. Tiene que estar pintado a mano con pincel, sin usar una prensa o moldes especiales. El vidriado y el diseño, estos deben de ser de un fondo blanco marfil, como ya habíamos mencionado, y utilizar uno o varios de los 6 colores oficiales que también ya habíamos mencionado. Se necesita firma y sello de autenticidad. En la parte inferior no va vidriada y debe llevar inscrito el logo oficial del taller en el cual se hizo la pieza, las iniciales del alfarero y su ubicación. Se le puede poner la fecha. Además, en los talleres que ya tienen certificación, las piezas llevan un holograma de autenticidad de este taller. Por último están las pruebas de calidad, ya que cada una de estas piezas llega a pasar hasta 16 pruebas, ya sea de dureza, de espesor y algunas más, para asegurar todos los límites seguros de plomo y cambio. La talavera no es solo una pieza del pasado, es una historia viva moldeada a través del barro. Cada detalle, cada color, cada línea muestra la herencia y sobre todo el orgullo mexicano. Hoy más que nunca, esta tradición se reinventa. Deja de ser solo una vajilla para convertirse en un símbolo de diseño contemporáneo. Porque la talavera no solo decora, conecta nuestra historia con el presente y convierte lo cotidiano en arte.